¿Qué tal, amigos? Bienvenidos, Canal Tributario MX, de nueva cuenta su amigo Víctor Gumaro Correa Ortega, para efecto de ver ahora una nueva temática sobre los impuestos, sobre temas de derecho fiscal y sobre todo pues algunos aspectos importantes también del derecho constitucional para reflexionar sobre todo en algunos impuestos de carácter tanto federal como local dentro de nuestro sistema fiscal mexicano y particular el día de hoy para reflexionar acerca de la temática del impuesto sobre transmisión patrimonial de bienes muebles, sobre todo viendo que es un impuesto que tiene características muy esenciales, que tiene algunos aspectos que hay que reflexionar desde el corte constitucional, desde su operatividad, desde la recaudación, desde la importancia en la recaudación que tiene para las entidades federativas en nuestro territorio mexicano, y por esa ocasión esta vez vamos a también hacer pues un análisis y sobre todo revisar las implicaciones fiscales que tiene un impuesto sobre transmisión patrimonial de bienes muebles. Y para empezar haciendo unas notas características, sobre todo ver que hemos repasado el artículo, por ejemplo, el 31 constitucional, requisitos precisamente de nuestro sistema tributario mexicano en relación a principios de proporcionalidad, equidad, legalidad, que pues estos evolucionaron a través precisamente de las diferentes épocas de integración de jurisprudencia, tesis, doctrina precisamente emitida a través del Poder Judicial de la Federación respecto a pues estas épocas en las que se iba analizando precisamente los principios constitucionales, que luego sabemos con la reforma muy importante constitucional de 2011, pues llevamos ahora al tema de derechos humanos como un principio máximo que está previsto en el artículo primero de la Constitución. Sin embargo, el 31, fracción cuarta, no obstante de estar fuera precisamente de los artículos de estos derechos humanos fundamentales del artículo primero al 29, en esta situación del artículo 31, fracción cuarta, pues juega una importancia mayúscula para analizar principios de proporcionalidad, equidad, legalidad, generalidad de los impuestos y de todo el sistema, ¿no? Entonces, para ese aspecto también, además del 31 fracción cuarta, hay que revisar precisamente que el artículo 121, primer párrafo, fracción segunda de la Constitución también política de los Estados Unidos mexicanos, pues establece donde los estados, entidades federativas, también pueden llevar a cabo evidentemente ciertos aspectos de tributación sobre legislación que puedan emitir también en materia tributaria, también sobre temas de muebles, inmuebles, y en referencia establece que pues se van a gravar en aquella entidad federativa donde se ubiquen estos bienes. Es decir, se trata de bienes muebles, inmuebles. Si se ubican en una entidad federativa, pues bueno, ahí tendríamos una de las bases, objeto imponible muy importante, que sea un bien mueble o inmueble. Y entonces, si está ubicado en el lugar dentro del territorio de este estado, pues entonces tendría un objeto, y dentro de esto, pues la integración de sujeto, objeto, base, tasa, tarifa, época de imposición y de pago de los impuestos. Entonces ahí tenemos una base pues constitucional de cuál sería la distribución precisamente de las competencias en materia fiscal federal. Aunado que sabemos que a través del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, pues nace también esa distribución de competencias con impuestos tan importantes, tanto directos como indirectos, que hemos analizado en algunas ocasiones, y en este sentido también vamos a adentrarnos al tema de este gravamen de bien mueble o inmueble sobre los bienes muebles e inmuebles, porque normalmente vemos actos de enajenación, de aspectos de determinar utilidad o ganancia o un ingreso, etcétera, pero vamos a hablar del tema de la transmisión patrimonial. Este aspecto que no es evidentemente un tema sobre todo tan genérico como sería precisamente pues la enajenación, sino un acto de transmisión de carácter patrimonial, como sería precisamente en este caso esta clasificación, yo diría jurídica, desde la índole civil,
de lo que es un bien mueble, inmueble, y para eso pues la clasificación la establece la legislación civil federal en esta relación de artículos 750, 51, 52. Vamos a ver la clasificación de lo que la ley nos dice que por su naturaleza o por su destino pues se clasifica precisamente pues a los bienes muebles e inmuebles. Sabemos sobre todo que cuando entramos al artículo 753 del Código Civil Federal, establece claramente en el sentido de que son bienes muebles, aquellos por su naturaleza son cuerpos que se pueden trasladar de un lugar a otro. Eso por su naturaleza, y luego nos establece una serie de preceptos también de carácter civil que se refiere, por ejemplo, a acciones, se refiere a derechos de autor y a otro tipo de situaciones, vamos a decir, tanto muebles como de derechos, que también por su destino en la ley, porque así se clasifica el legislador, se trata de un bien mueble. Es decir, también se trata de créditos, por ejemplo, que tengan acciones personales, que sean exigibles, que sean obligaciones y derechos, pues también se consideran en este caso si están referidos a bienes muebles o a deudas que sean exigibles. Entonces, en ese sentido también hablaremos de bienes muebles, por eso también tratamos el tema de bien mueble respecto precisamente a cierto tipo de derechos. Entonces, todo este cúmulo de conceptos, vamos a decir, jurídicos, que son importantes para determinar entonces por su naturaleza, por disposición de la ley, porque así tenemos también los criterios tanto en doctrina, en la jurisprudencia, en cuanto a la determinación de esos aspectos, pues vamos a tratar precisamente pues que las entidades federativas, a través también del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal que tenemos de 1980, si vemos esa línea de tiempo en que se estructuran impuestos directos e indirectos a nivel tanto federal y estatal, pues sabemos que se ha fortalecido o se ha permitido fortalecer precisamente a las haciendas públicas locales, entidades federativas, y en este caso vamos a abordar que está el impuesto sobre transmisión patrimonial de bienes muebles. Aquí hay dos impuestos, en el caso Jalisco, tenemos dos impuestos que precisamente uno es de vehículos usados, ahora voy a hacer referencia al impuesto sobre transmisión patrimonial de bienes muebles en general. Después trataremos el de bienes muebles usados, como serían, por ejemplo, vehículos usados, que también cuando cambian de propietario, pues tenemos la aplicación de un impuesto estatal que pues también tiene dentro de la recaudación una importancia mayúscula dentro precisamente del esquema tributario que se tiene tanto en la Ley de Hacienda del Estado de Jalisco como en la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, por ejemplo, para 2025. Entonces, tratando ya el tema, vamos a ver que la Ley de Hacienda del Estado de Jalisco, del artículo 2 al 12 de este ordenamiento, vamos a decir, tributario, de esta naturaleza tributaria, pues nos establece este impuesto que precisamente grava al adquirente de la transmisión patrimonial de los bienes muebles, ya sea porque sea titular, porque tenga la propiedad, porque tenga la titularidad de bienes, en este caso muebles, como veíamos esa definición en el Código Civil Federal, en el artículo 753, aplicado en este caso supletoriamente a la legislación fiscal, en la definición precisamente de bien mueble, y ahí entenderíamos que cualquier transmisión que pudiera ser adjudicación judicial, etcétera, transmisión o propiedad también que se pueda transmitir por herencia, por derechos litigiosos, por cesión de derechos de crédito, por cualquier acto constitutivo, por ejemplo, de fideicomiso o de ejecución parcial también de fideicomiso, en la que tenga que ver con bienes muebles, la disolución y liquidación de sociedad de una copropiedad, o también la disolución y liquidación de sociedad legal o conyugal cuando tiene excedentes, precisamente sería el tema, el objeto de este impuesto estatal, en el cual pues tendríamos la transmisión de esos bienes, vamos a decir, muebles, que pueden ser en ese sentido pues el conjunto de derechos
y obligaciones también cuya titularidad pues se transmite, y esa transmisión evidentemente pues se da cuando se lleva a cabo, pues hay un acto, una resolución en la que está principalmente ese acto, o cuando se lleve a cabo la protocolización ante notario, ante un notario público respecto al contrato en donde se transmita, ya decimos fideicomiso, en un acto constitutivo o de ejecución de fideicomiso, donde haya bienes fideicomitidos, bienes muebles que vayan como principal elemento dentro de esas características de la propiedad y titularidad. Y pues bueno, se causa el impuesto una vez determinando tanto el valor que se está consignando o el valor de avalúo, o muchas veces también vamos a ver en ese valor de avalúo pues el valor del bien para determinar la base gravable de este impuesto, que es gravado la tasa precisamente que nos establece la ley de ingresos. En este caso, el artículo 10 de la ley de ingresos del Estado de Jalisco establece la tasa del 2%. A esa base es vamos a decir que es un porcentaje que es, en este caso es el fijo, el 2%, el que precisamente debemos de enterar siempre y cuando se lleve a cabo ese entero y ese pago dentro de los 60 días naturales, precisamente que sigan al acto de protocolización o a la fecha de resolución. Estos mismos 60 días también estamos en una base de exención. Si este contrato es rescindido, y vuelven los bienes que fueron transmitidos principalmente al que llevó a cabo este acto en origen, es decir, un ajenante, pues en todo caso podemos hablar de una exención del impuesto y en todo caso liberación del pago por esa rescisión, y porque los bienes que están transmitidos pues regresan al mismo dentro de esos 60 días naturales precisamente como exención. Y otros, pues bueno, federación, estados y municipios tampoco por cualquier acto en que transmitan pues no son sujetos de este impuesto estatal, por efectos presentes que el legislador lo diseña para efecto de tener pues un valor sobre todo en la economía en general, y no en entes públicos que tienen una finalidad diversa a la que tienen los particulares con diversas finalidades. Entonces aquí encontraríamos que se pueden ir acciones, activos, maquinaria, yates, obviamente vehículos. Muchas de las veces hay una de las controversias más importantes, es saber que si evidentemente se transmite, por ejemplo, toda una empresa o una negociación también, aquí entramos en controversia con el tema de si en esta situación también lleva inmerso una serie de bienes muebles, como sería maquinaria, equipo, unidades de transporte, etcétera, que son también transmitidas, y que hay un impuesto sobre transmisión patrimonial que tendría que ser gravada al 2%, y obviamente el notario debe también hacer la retención y el entero del impuesto, de este impuesto local, que vamos a decir, si el valor que se ha consignado es a 117 pesos, cualquier otro monto, ese es el mínimo que se debe pagar, 117 pesos para efectivamente el ejercicio 2025 como mínimo de causación de este impuesto estatal. Y bueno, pues es uno de los elementos más importantes relacionar, pues en este caso al transmitente, a aquel que también adquiere el bien mueble en la operación y que se identifica precisamente con este impuesto de carácter estatal. Espero que la información haya sido de utilidad y nos vemos la próxima.